Bienvenidas, bienvenidas, ¿cómo están? Hoy tenemos un vivo muy especial, hoy es el Día Internacional de la Mujer, donde obviamente se conmemora su lucha por la igualdad de derechos, donde va específicamente de 1908. Mientras aprovecho para poner de hecho el celular, también chueco, a ver ahí. Hola, hola Sebastián. Hola, hola, ¿Se hola escucha? Rosario. Hola, Sí, no, hola. hola, ¿cómo Sí, pero estás? no te veo. Ahí está, ahí está. Ahora ¿Ahora sí. sí? Bien, hola, ¿cómo Bueno, estás? Rosario, primero que nada, gracias por tu tiempo. Es un honor para toda la comunidad de Casagrande, que es un centro de día para personas con discapacidad, donde también cuenta con un centro educativo, terapéutico. Yo soy uno de los comunicadores sociales de Casagrande. Me inserté en plena pandemia el año pasado, el 2020, en marzo del 2020, mira, justo ahí, justito. Y bueno, ahora tengo la posibilidad ya desde hace más de un año de llevar a cabo mi trabajo desde casa, porque bueno, obviamente soy paciente de riesgo. Rosario, te quiero dar esta bienvenida que ya te la di, con un abrazo virtual muy grande, muy afectuoso y sincero, por tu tiempo, por tu dedicación. Y bueno, me gustaría que empieces contando lo que fue el encuentro de hoy y después, si querés, el primer encuentro nacional de mujeres con discapacidad que lo llevaste a cabo. Contanos un poquito. Bueno, gracias a vos por el espacio, gracias a vos por generar estos encuentros que nos permite visibilizarnos, nos permite contar nuestras tareas militantes, así que el agradecimiento es mío hacia vos por brindarnos hoy este espacio, un 8M especial. Para nosotras las mujeres con discapacidad, hoy pudimos tener nuestro encuentro virtual, por lo mismo que vos comentabas, que la mayoría de nosotras somos pacientes de riesgo, y bueno, lo llevamos a cabo con 3 talleres, que los temas lo eligieron las mismas mujeres mediante un mail que nos fueron enviando, y nuestro eje central fue el tema de la violencia que se ejerce, violencia explícita hacia nosotras, y Ujú. uno de los ejes fue la exclusión laboral que sufrimos las mujeres con discapacidad, que es una manera de ejercer una violencia sobre nosotras, el arte como expresión de estas violencias, que puede ser una herramienta para nosotras, para aquello que no le podemos poner palabras, y otro Ujú. taller que habló sobre el maternar, no solo ser una mujer con discapacidad y tener que maternar, sino ser hija de una mujer con discapacidad o ser madre de una persona con discapacidad, y las distintas violencias que se ejercen sobre nosotras con estos derechos. Así que bueno, fue una jornada bastante extensa. Contamos con la participación de la diputada mandato cumplido, Mónica Bianchi, que es Ajá. una persona con discapacidad que ha sabido defender y llevar al recinto todas estas cuestiones que a las personas con discapacidad nos interesa para defender nuestros derechos. Con una referente nacional de Santa Fe, Gaby Bruno, y con una persona que viene del ámbito de lo académico, ¿sí? Que se llama Paula Daniel y es investigadora sobre esta temática. Y Ujú. después la palabra fue para las mujeres con discapacidad, para poder pensarnos juntas de qué manera revertir estas situaciones, no solo quedarnos con la queja y con el lamento de lo que nos sucede, sino que qué podemos hacer juntas para ir transformando esto. Y bueno, tenemos una agenda para largo, para seguir trabajando. Bueno, entonces empiezo en realidad por el final, que es cómo se hace para transformar esto. Bueno, mira, nosotros sacamos la conclusión que está como naturalizado, ¿no? Hay ciertos temas con respecto a las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad en particular que no son visibles, que no está atenta la sociedad con respecto a cómo nos violentan.
Si hablamos de que no se cumple el cupo que está por ley para el empleo formal en el Estado, y que de ese cupo mínimo que se cumple la minoría son mujeres, la verdad es que está naturalizado, nadie se cuestiona por qué no se cumple una ley de cupo laboral para el trabajo formal para las personas con discapacidad. Y nosotros lo que nos planteamos es por qué, gracias a Dios, y no es que vamos en contra de nadie, sino queremos aprender de los otros colectivos, por qué en menor tiempo se consiguen y se conquistan más derechos que lo que a nosotros nos cuesta tantos años de lucha, porque con esto del cupo hace de los 70 que estamos luchando y no se cumple. Digo, y es porque nos falta conectarnos, porque nos falta unirnos como colectivo, porque nos falta esta cuestión de identificarnos con este colectivo, ser parte y ser parte activa, no solamente no quedarnos, como te decía, en la queja, sino empezar juntos, a pensar supuestas soluciones, qué tareas conjuntas, cómo visibilizarlo, cómo hacer reclamos ante el Estado, ante lo privado, ante la sociedad, toda que naturaliza. Además, luchar por un cambio de paradigma, ¿no? Esto que se toma como natural, que se vulneren nuestros derechos, empezar a hacer que la misma sociedad se lo cuestione, ¿no? Porque excluidos de tantas cosas. Y me Sí, parece que va por ahí. Me parece que totalmente. va por ahí, en empezar a organizarnos como colectivo. No sé si vos coincidís que a mí me parece como que la discapacidad, sobre todo, se vuelve o se cree que es un hecho individual y propiamente de la familia, como que no pasa a la responsabilidad de los que tienen que estar, la discapacidad. Entonces, como Totalmente, eso que decís vos, el individuo, en este caso, las individuas, las mujeres, quedan muy segregadas y se pierde fuerza. totalmente. Por eso digo que hay que romper con ciertos paradigmas y ciertas cuestiones culturales, sociales que están implícitas, ¿viste? Ajá, La verdad es que se piensa, y de no desde la sociedad civil, a veces hasta desde el Estado, ¿no? Que la familia es quien se debe hacer cargo de enfrentar estas cuestiones que tenemos como barreras sociales las personas con discapacidad. Falta esta mirada de ver que hasta nosotras, a veces las personas mismas con discapacidad, las mujeres también, sentimos que es nuestro problema, que la discapacidad está en nosotros, que no es una barrera social, que no es una cuestión que está de lo que pone la sociedad como obstáculo, ¿no es cierto? sí, No, digo, hoy teníamos compañeras que decían, y la de capacidades diferentes. Digo, no, capacidades diferentes tienen todos, ¿no es cierto? Nosotros somos personas con discapacidad, por lo general por las barreras del entorno. Digo, si a vos te ofrecemos todas los apoyos y los ajustes razonables, ya no sos una persona con discapacidad, ya podés desenvolverte de otro modo, digo, en la mayoría de los casos. Y eso es una tarea social, es un cambio cultural, es un cambio que es para largo, pero algún día tenemos que empezar a dar la batalla, ¿no? y Digo, sí, es yo pienso que momento, creo que es ahora. en realidad creo que todas, todos y todes requerimos de apoyos. Pasa que los nuestros, la asistencia que necesitamos las personas con discapacidad, no está normalizada. Entonces, es como que si yo necesito, por ejemplo, de un enfermero, de un asistente personal, es como que no termina de ser un derecho accesible para todos, ¿no? Entonces, quizás por ahí una persona con discapacidad necesita de, supongamos, para decir algo, un celular inteligente. Bueno, yo necesito para agarrar ese celular un asistente personal. Y eso es lo que no está todavía lubricado. Pero bueno, dicho esto, que me surge, mientras estoy hablando con vos, me surgen estas cosas, te quiero preguntar puntualmente qué está pasando con la violencia física hacia las mujeres, bueno, en general, pero más o menos como que se sabe eso, digo, pero particularmente mujeres con discapacidad. ¿Cómo es el tema de la violencia de género ahí? Con las denuncias, con los apoyos por parte del Estado, de la policía, de los actores sociales que tienen que estar ahí. Mira, es un tema muy, pero muy complejo, porque otra vez volvemos a recurrir a lo mismo. La violencia con respecto a las mujeres con discapacidad está más naturalizada que en mujeres sin discapacidad, y la verdad es Ujú, que no tenemos protocolos de intervención
con respecto que pueda hacerse cargo y llevar adelante las intervenciones con las mujeres con discapacidad. Desde una línea telefónica para comunicarse con, no sé, con el 144, hasta como las mismas comisarías de la mujer que no cuentan con los apoyos necesarios para poder intervenir con las mujeres con discapacidad y brindar el apoyo que necesitamos. Y por otro lado, la violencia intrafamiliar es muy frecuente y la verdad es que allí hay como un ocultamiento y que no llegamos a poder trabajar con estas mujeres, ¿no es cierto?, para que salgan de esa situación de violencia. Claro. Porque, bueno, por las mismas cuestiones que estamos diciendo, está naturalizado, hay una cuestión de dependencia a veces muy fuerte con los cuidadores o con quienes son los responsables o quienes los tutelan, porque sabemos que esto sucede, y bueno, y esto está oculto, y ahí hay que hurguetear un poco más para ver de qué manera podemos hacer visibles estas cuestiones tan tapadas, tan tapadas. La violencia económica es otra de las cuestiones por las cuales las mujeres con discapacidad se someten, y no pueden desprenderse, no pueden despegarse del abuso y de estas cuestiones de violencia, ¿no? Por esta cuestión que hablamos, de la falta de trabajo, de la dependencia económica de un padre, de una pareja, que a veces las hace someter y callar. Digo, es muy larga la problemática para hablarla en un rato, pero está mucho más complicado el tema con respecto a las mujeres con discapacidad que sin discapacidad. Somos doblemente violentadas a veces, triplemente violentadas. Sí, acá, según el Observatorio de la Mujer de Tucumán, en la pandemia, no tengo exactamente la cifra, una nota que yo escribí el año pasado, de marzo a casi fin de año, por ahí más o menos, no tengo exactamente para decirte, solamente 2 mujeres con discapacidad denunciaron violencia de género. La hipótesis que tenemos no es justamente que solamente 2 mujeres con discapacidad sufrieron violencia de género, sino que solamente 2 hicieron la denuncia. Y hay otro tema que está muy ligado, es a la discapacidad y la violencia. Yo que trabajé en un centro de atención local, tramitando pensiones durante muchos años, atendiendo al público, muchas de las mujeres que recurrían a pedir esa pensión habían quedado en situación de discapacidad por violencia de género, tanto por enfermedades adquiridas, por violencia psicológica o física, que las dejaron en situación de discapacidad. Digo, fíjate cuánto, ¿no? Para trabajar en nuestro tema con respecto a la violencia, cuánto falta. Y esto que vos traés, o sea, no es que es poco la estadística de mujeres con discapacidad que sufren violencia, sino que no es accesible y no tienen apoyos para realizar la denuncia y para que quede plasmado en números, en estadísticas. Es eso, no es que no suceda. Y además, también sucede que cuando la falta de contención y de red para cuando esta mujer denuncia, ¿no? Para salir de esa situación de violencia, es mucho más compleja que la de una mujer sin discapacidad. Es esa la realidad. Totalmente. Creo que, me parece a mí, ¿no? No sé, corregime si estoy diciendo cualquier cosa, que el caso de cuando hay violencia de género de mujeres con discapacidad, todas las barreras que tenemos las personas con discapacidad es como que se incrementaran. Es decir, por lo general, lamentablemente, la casa suele ser como un refugio en parte, y a veces como un fuerte, donde está todo ahí acondicionado para la persona con discapacidad. En mi caso, acá al lado mío, tengo un respirador enchufado, un aspirador, diferentes cosas, ¿no? Entonces, si yo sufriera violencia de género, si fuera mujer, todo eso, para salir y trasladarme a un lugar adecuado también, es como que le agrega ese condimento de no saber bien cómo hacer. Mira, los refugios, cuando dicen, bueno, vas a un refugio, ¿no? Digo, no están acondicionados, no es un lugar donde pueda generalmente ir una persona con una mujer, en este caso con discapacidad, donde esté adaptado a lo que esta mujer con discapacidad necesita. Y cuando decís, allí no puedo ir,
el Estado en este caso no ofrece otra cosa, no hay subsidio, no hay una vivienda que no se le ofrece una vivienda, un lugar acorde a las necesidades, y muchas veces además en esta dualidad, que la misma persona que las violenta son las que las asisten. Es muy loco lo que te digo, pero suele suceder también, ¿sí? O económicamente, o con lo mínimo, ¿no? Sí, Digo, sí, es muy, pero muy complejo y es un tema que debemos ocuparnos, porque no sale a la luz justamente por todo esto, ¿no? Si las mujeres en totalmente. general tememos denunciar y tememos hacer la denuncia que corresponde y nos cuesta salir de una situación de violencia, muchísimo más aún a una mujer con discapacidad. Sí, Y yo que he escuchado puertas adentro, en la intimidad, tantas historias de mujeres, te puedo asegurar que es muy corriente, es muy común y sucede muchísimo más de lo que pensamos. ¿Sí? sí, totalmente, totalmente, totalmente. Mira, por ejemplo, yo siempre cuento, ¿no? Que el tema del transporte público acá en Tucumán es muy complejo porque la mayoría de líneas de los colectivos no tienen rampas. Yo, por ejemplo, vivo acá en el interior de la provincia de Tucumán y literalmente necesito o gastar una fortuna de mis, que sale muy caro, o alguien que venga, me cargue la silla, lo suba a un auto. Si es, por eso digo, Ujú. no, pensando en temas de violencia de género, juegan todas estas cosas. Totalmente, totalmente. No, no. La verdad es que con el Ministerio de Diversidad y Género es un tema que hemos tratado, nos hemos reunido con, y que debemos retomar, debemos insistir allí, eh, de ver cuáles son las soluciones posibles para que esto no suceda, ¿no? Y esto es con herramientas. Y bueno, el Ujú. Estado allí debe estar presente porque no hay otra manera. Sin un Estado Sí. presente es imposible solucionar esta problemática. Rosario, yo creo que me interesa a mí preguntarte, y creo que a las mujeres también, ¿cómo es o cómo difiere la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en cada con respecto al interior del país? Porque yo tengo esta hipótesis, capaz que es tonta y es un prejuicio mío que tengo, pero es como que en Buenos Aires, si bien falta un montón, porque falta mucho y sabemos que Buenos Aires tampoco es un paraíso, pero es como que la gran urbe tiene en este sentido ciertas ventajas a veces, ¿no? El tema de Totalmente. quizás un poco más de trabajo, un poco más de asistencia médica, un poco más de, donde del interior del país, como te cuento yo, el tema de las rampas, los colectivos, todo se vuelve para atrás. No sé si vuelve a ser así, si por ahí tenés Mira, datos que yo no tengo. de, cuando el año pasado, aprovechando esto de que estábamos todos usando estas plataformas para trabajar, para reunirnos, para sociabilizar, se me ocurre esto de que hagamos el primer encuentro nacional de mujeres con discapacidad allá por el mes de Ujú. octubre. Sí, Lo que me inquietaba, uno de los temas que me inquietaba era empezar a conocer estas realidades que vos estás diciendo. No es lo mismo ser una mujer con discapacidad acá en Cava, donde yo salgo a una avenida y tengo absolutamente todo a mano y donde tengo instituciones médicas cada 2 cuadras, donde todo pareciera que está más a mano, viste que dicen, y donde si sí, quisiera quejarme por alguna cuestión, también tengo la ANDIS acá, el Congreso acá, digo, eh, y además el concepto o los prejuicios en el interior con las personas con discapacidad ya sociales es muy distinto que el que podemos encontrar acá. Yo he encontrado ujú, compañeras en Jujuy donde dicen que las familias mismas no quieren que las personas con discapacidad de sus familias sean vistas porque lo entienden como que es karmático, como que es un castigo por algún pecado anterior de la familia, por ejemplo, y entonces no hay apoyo allí o no hay ajuste razonable porque lo tienen que soportar, ¿se entiende? Digo, sí, 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 lo cultural, las distancias, lo geográfico, cada región, cada provincia, cada lugar, cada ciudad tiene sus particularidades. Nada es igual desde Ushuaia hasta La Quiaca. Hemos escuchado muchísimas realidades distintas. Y la verdad es que si tenemos realidades distintas, eh, yo no puedo abordar el mismo tema como quiero abordar con una mujer con discapacidad para pelear por sus derechos acá, mientras, no sé, mientras estoy luchando
por el aborto legal, seguro y gratuito en Buenos Aires, no sé, ¿viste? En el interior, te voy a decir un término horrible, digo, se las castra a las mujeres como tal, ¿me entendés? Por miedo a la reproducción, de que vuelvan a tener hijos con discapacidad y demás. Digo, es tanta la diferencia cultural, geográfica, económica, el acceso al trabajo, digo, que cada ciudad, cada lugar debe tener referentes, en esto yo hago mucho hincapié, ¿no? Que nos transmita cuáles son las realidades y poder abordarlas desde sus distintas realidades. Pero para eso también necesitamos trabajar en conjunto desde todas las mujeres del país, ¿sí? Porque debemos estar apoyando allí donde más nos necesitan, porque somos un colectivo, digo, y si esa ley que estamos trabajando en el Congreso no representa la necesidad de todas, bueno, vayamos por otra que nos represente a todas, digo. Tenemos que tratar de buscar el equilibrio de lo que pedimos y de lo que se necesita en todo el país. Totalmente, totalmente. Pues no soy mujer y por ahí no quiero opinar mucho, pero sí, yo veo en general esto es, en general creo que en particular puede pasar quizás un poco más con mujeres, el tema que hay mucho encierro, como vos bien decías, por lo menos en Tucumán, no voy a hablar de otras provincias donde no vivo y más que leer datos, no puedo opinar, mucho encierro, principalmente por el tema del transporte y consecuentemente por lo económico. Así que pienso en todos los acosos intrafamiliares que suele haber y donde el encierro juega también ese papel, ¿no? Que todo vaya, todo quede ahí, todo, la cultura del silencio, como decía un escritor por ahí. Además, esto de que por lo general también, lo que he visto mucho, de que con el acceso a la educación y demás, que en el interior muchas veces esa mujer con discapacidad puede quedarse a hacer quehaceres domésticos, a ayudar en tareas domésticas, digo, no necesariamente se la toma como un sujeto de derecho, con su derecho a la educación, con derecho a crear sus propias familias, su decisión de cómo crear esa familia, sus derechos sexuales y reproductivos. Digo, es como que yendo más hacia el interior del país, los derechos se ven más vulnerados. Esto es mi apreciación, pero es lo que relatan muchas veces las compañeras y noto una gran diferencia de cómo es abordada la discapacidad en el interior del país que en las grandes capitales, no solo Buenos Aires, hay otras ciudades que también tienen, no te digo que estamos bien, porque no lo estamos y estamos lejos de estarlo, pero que estamos con los derechos un poquitito más cumplidos, ¿viste? Es Sí, así. totalmente. Contame cómo es el tema de la educación de las mujeres, todos los diferentes niveles, pero que más me gusta centrarme es la educación superior, la carrera de grados. ¿Cómo es la participación? ¿Hay menos mujeres que hombres? Supongo que sí, ¿por qué? Hay menos mujeres que hombres, hay menos mujeres que hombres, por lo general ya porque culturalmente, lamentablemente, ¿viste? Sigue sucediendo esto de que a los varones se les da más herramientas o se los incentiva más en general, ¿no? Y por otro lado, porque no hay ajustes razonables, no hay apoyos necesarios cuando uno llega al nivel terciario, universitario. Es eso, básicamente. Y entonces, ante las frustraciones, hay muchas mujeres que lo intentan, que tienen la suerte de llegar, lo intentan, pero con tantos no, y con tantos obstáculos y barreras, terminan desistiendo de seguir con sus estudios. Eso es lo que notamos. Pero más que nada porque en realidad, más allá de que tengamos la convención, más allá de que hablemos de educación inclusiva, la educación al nivel terciario no es inclusiva, hay muchas barreras que las instituciones educativas no ponen allí lo que tienen que poner para que todo sea accesible. Lo dejan, ¿no? Como que hacete cargo si podés o no podés. Desde una licencia, digo, hasta viste que tenés ciertas faltas en la facultad y vos te enfermaste más de la cuenta porque tenés tratamientos médicos Sí, y te quedaste libre igual. No hay un ajuste sí, razonable en muchas universidades del país,
con respecto a las personas con discapacidad y sus tratamientos, Sí, ¿viste? sí, 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 sí. O muchas carreras que, por ejemplo, hoy estábamos con una profe de arte, de artes plásticas, donde claro, viste, o sea, ella estudió artes visuales, y siendo una persona con discapacidad visual, digo, nada, no está pensado que se pueda de bajo ningún punto de vista. Y si vos querés estudiar educación física, tenemos muchos compañeros que han tenido una lucha, te digo que hasta judicializaron, porque cómo va, si tenés una discapacidad motriz vas a querer ser profe de educación física. Claro, Digo, entre esas barreras y entre que la realidad es que las mujeres nos cuesta siempre mucho más y mucho más en situación de discapacidad llegar a los niveles terciarios universitarios, se hace como un combo bastante importante. Son pocas y las mujeres que llegan realmente tienen, porque tienen familias que pueden contener, pueden bancar, digo, ¿viste? Familia que tienen la espalda para acompañarlos, pero por lo general, si no existe eso, no se llega a niveles terciarios universitarios. Es eso lo que sucede. bueno, a mí también me pasó que yo en la facultad requerí muchísimo, muchísimo el apoyo de mi familia, a tal punto que se volvía una complejidad para toda la familia, o sea, cada uno de los roles, hijo, madre, padre, hermano, se vio alterado, ¿no? A tal punto que eso sí se ve en la convivencia día a día. Por ejemplo, mi mamá tenía que ir conmigo a la facultad, yo en ese momento no tenía enfermero, nada, transporte menos, sí, o sin tener transporte, bueno, entre paréntesis, este, mi viejo venía muy rápido del trabajo de él, me llevaba, yo me quedaba con mi vieja, él volvía, la buscaba a mi hermana en el colegio, entonces era todo un cronograma detallado tan rígido que si yo no hubiera tenido el apoyo ese de mi familia, no hubiera podido. Y digo esto para salir de la inspiración esa, de que no, bueno, si vos que tenés discapacidad, pudiste hacerlo a otra persona con discapacidad también, no. Hay que ver cada caso puntualmente. Y bueno, ponemos el foco de ¿Qué nuevo pasa en la con mujer esas con discapacidad. personas que no, qué pasa con esas mujeres que no tienen esa familia que las apoye? Porque la Exactamente. verdad es que los acompañantes terapéuticos y demás, casi siempre, viste que bueno, hay que judicializar para que se den, para que las obras sociales los pongan, digo, es un tema muy complejo, hay que estar muy, aparte hay otra cuestión, la mayoría de estos derechos son desconocidos para las personas, para las mujeres con Ujú. discapacidad, por eso nosotros estamos en esta cuestión de querer empoderar hasta la última mujer del país para que sepa de sus derechos al menos, para que los conozca, porque no se puede ejercer aquello que se desconoce. Digo, si yo Ujú. te digo vos, si no tenés quien te apoye en tu familia, podés tener, o porque decidís que así sea, que no sea tu familia, que un acompañante terapéutico, digo, ¿lo Ujú. saben? ¿Y cómo se da esa batalla con las obras sociales para que lo cubran? Digo, es todo un tema que hay que acompañar y empoderar bueno, y generar redes de contención para que se pueda lograr, ¿no? El pleno Sí, derecho a la educación con las mujeres también. sí, totalmente. Totalmente. Me interesa preguntarte el tema de mujeres trans. Supongo que bueno, por eso que uno conoce de la sociedad y cómo se mueve, es peor la discriminación que sufre una mujer trans con discapacidad Imagínate, que, pero bueno, quiero preguntarte, imagínate, y no quiero hablar en el doblemente. sentido común, pero quiero que me cuentes No, no, vos en lo pero laboral y en lo educativo. sí, sí, sí. Imagínate que una mujer trans tiene que lidiar, ¿no? Con los prejuicios y la discriminación por ser trans y por ser persona con discapacidad. Digo, ahí hay un combo, ¿no? Donde para poder eh, hacer pleno uso de los derechos como persona de la sociedad, son batallas y batallas y batallas y batallas. Por suerte hay un poco de concientización en la sociedad, es como que, viste, se está imponiendo el tema en la agenda, pero igualmente nos falta mucho, nos falta mucho. Hemos visto que la Agencia Nacional de Discapacidad se comprometió a tomar el cupo laboral de mujeres trans. Sí, lo Digo, estuve hay toda viendo. una movida con respecto al tema, pero obviamente que son doblemente vulneradas para todas las cuestiones, para todas las cuestiones. Todo les cuesta, viste, el doble por su condición de mujer con discapacidad y por mujer trans. Pero bueno, nada,
estamos trabajando para que esto mejore. Así que ¿Crees esperamos que pronto crees la sociedad que abra su cabeza y empezamos a ser más inclusivos con respecto a estos temas. crees que faltan puestos justamente de discapacidad que sean, que estén en manos, bueno, en manos no para ser muy capacitistas, pero que lo ocupen las mismas personas y las mismas mujeres con discapacidad? Si me preguntás a mí en particular, yo soy una convencida de que sí. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad a persona con discapacidad, a Fernando, que es una persona que es ciega, y yo cerebro estas cuestiones. Cerebro porque es en primera persona. Digo, nadie se puede imaginar en el Ministerio de Mujeres un varón a cargo, ¿no es cierto?, de ese ministerio. Pero sí podemos imaginarnos o lo soportamos o lo naturalizamos, que en los puestos de decisiones sobre nuestras vidas, las personas con discapacidad, haya personas que no tengan discapacidad. Y ya aquí hablo más allá de mujeres, ¿no? Digo, varones y mujeres. Que si vos vas a cualquier dirección de discapacidad de cualquier municipio, tiene una persona a cargo de que quizás no tenga ni siquiera una aproximación con la temática. Digo, Ujú. primero tenemos que capacitarnos y saber de qué hablamos, porque esto de, viste, hay una cuestión que todavía está muy instalada, es el modelo médico rehabilitador, y la gente y las personas que van a ocupar esos cargos, la mayoría también cree que se trata de rehabilitación, de un problema de salud, y viste, falta mucha capacitación. Sí, Y en segundo lugar, me parece que nosotros como colectivo tenemos un montón de personas preparadas, de mujeres o varones con discapacidad, que pueden ocupar esos cargos, que pueden hablar desde otro lugar, que pueden hablar desde y ver, tener una visión desde su propia vivencia, que ayuda a la empatía muchísimo, y lo sabemos. Yo puedo hablar con ujú, ciertas cuestiones con vos y nos vamos a entender, y no es por, viste, ser nosotros discriminadores, pero digo, si yo hablo cuestiones con vos de nuestros derechos, nos vamos a entender y vamos a saber mucho sí. más de lo que no tiene una persona con discapacidad, porque no lo vive, porque no lo padece, porque no lo pasa, no tuvo que enfrentar esas barreras y esos obstáculos en su vida. Entonces, me parece que sí, que los lugares deben estar ocupados, donde se tomen decisiones sobre nosotros. Yo soy de la que opina que tiene que estar alguno de nosotros. Buenísimo. Sobre todo a mí me interesa enfocarme en el modelo social, ¿no? Que me parece más no lo más importante, pero lo que más falta sí, por lo menos lo que más falta. Total. Con esto no digo, para que quede claro, porque por ahí, viste, por ahí se suele interpretar mal, no es que digo que la discapacidad no tenemos, no es que la persona con discapacidad no tenemos que ir al médico, no tenemos que hacer fisio, No, digo que es solamente una parte de la historia. Entonces, es no exacto. Es darle una pata de en la manos. silla, nada más. Es Exactamente, una pata es de no la dejar silla. en manos de los médicos la totalidad y el universo que es justamente una persona, ¿no? Que es simplemente eso, mirarlo desde otra óptica. Totalmente. Con esto de que siempre, viste, como hay que forzar a la persona a la rehabilitación, a la normalidad, para que adquiera sus plenos derechos, ¿no, señores? ¿Sí? Somos diversos, somos así, y necesitamos una sociedad inclusiva que cree y modifique estas cuestiones para que sea un mundo para todos. ¿Sí? Y sobre Y no todo, para cierto modelo de la normalidad, como les digo, ¿viste? y sobre todo, Es como me hay que parece un que las molde, y si no mujeres, entras en ese molde quedás por fuera, ¿viste? No es así. sí, me parece a mí que las mujeres con discapacidad, pero las mujeres en general también, están como más expuestas a esa discriminación de los estándares de belleza, ¿no? De tener que ir a fisio, de que operarte la columna si tenés escoliosis o si tenés estrías también, si tenés imperfecciones, entre comillas, como que está más expuesta a tener que cambiar su corporalidad. A esconder esta diversidad, ¿no? O, Sí, nosotras hace poco hicimos un video que se llamó Deseantes y Deseadas, donde ajá, hablamos de que nosotras tenemos derechos a desear y a que nos deseen con estos cuerpos, con lo que somos, ¿sí? Y las mujeres se atrevieron a hacer fotos sensuales, fotos
producidas, con sus cuerpos diversos. Y la verdad es que es un tema que nosotras queremos poner en agenda, ¿no? Porque además existe esto de que las personas con discapacidad son angelitas asexuadas, que no pueden gustar, que no pueden, viste, como que nada, como eternas niñas. Las mujeres con discapacidad como nos infantilizan, viste, con la mirada. Y bueno, eso también es algo que las mujeres pusieron en agenda en uno de nuestros encuentros y realizamos un spot publicitario que, bueno, no hay que hacerlo correr y hay que difundirlo más, pero que tiene que ver con esto que vos traes acá, ¿no? De esto de que tener como la obligación de tener determinado cuerpo estándar para ejercer nuestra feminidad, nuestra belleza, digo, no, acá nos mostramos como somos y somos mujeres deseantes y podemos ser deseadas por una persona con discapacidad o sin discapacidad, porque ese es otro tema, ¿viste? Como que solo se puede formar pareja con alguien que dé de tu misma condición, supuestamente. Totalmente. No, nada, hay un largo trabajo allí también para abrir cabezas. Totalmente. Me olvidé de decirte que al principio del video te estaba saludando Jorge Riva, nuestro gerente de Casa Grande, así que nada, se me pasó el saludo, lo estoy chequeando. Bueno, varias personas se están uniendo, Cristian, por Jorge Riva, como ya te mencioné. Bueno, no voy a seguir leyendo porque vamos a parar. Baxi, Sin, bueno, varios, Flor. Gracias, Flor, ¿cómo estás? Bueno, saludamos ahí a las Un personas abrazo a que se todos, están uniendo. saludos para todos. Un saludo para todos, Bueno, entonces. bueno, me queda tocar el tema de las niñas con discapacidad, con las niñas. ¿Qué está pasando en cuanto a poder participar de la dispersión, poder participar de un juego, poder participar de un recreo? ¿Cómo son ese adoctrinamiento, por así decirlo, que sufren las niñas con discapacidad? Porque estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, una niña se le da una cocina para que cocine, ¿viste? Ahora, ¿cómo es cuando tienes una discapacidad? ¿Se le da también, o ni siquiera se la piensa posible, entre comillas, de tener una cocina? Digo, como estoy pensando, ¿qué puede variar ahí entre la discriminación de niñas sin discapacidad o niñas con discapacidad? Estoy pensando en voz alta. Sí, mira, yo tengo como mi teoría de que la escuela, la inclusión en la escuela es lo que nos iguala y lo que va a Ujú. romper con todos estos prejuicios que se traen, ¿no? Porque vos juntás a los niños, a la de 2, de 3, de 4, la verdad es que ellos se adaptan fácilmente e integran fácilmente a aquella niña o niña que tiene discapacidad o sin discapacidad. Ellos pueden naturalizar estas cuestiones mucho más que nosotros. Digo, somos los adultos los que estigmatizamos, los que ponemos los límites de lo que se puede, lo que no se puede. Y aquí es donde está la falla, ¿no? Que la escuela no termina de ser inclusiva, de que hay muchas barreras para la inclusión escolar de nuestros pibes, nuestras pibas. Porque por la experiencia te digo, yo he visto como, si vos me decís si juega con la cocina o no juega con la pelota, digo, esto le pasa a las niñas con o sin discapacidad. Pero con Ujú. los niños para la integración, para la inclusión, mejor dicho, son mucho más permeables. Yo digo, si yo hubiese tenido todos mis en una sala de jardín, compañeros con distinta discapacidad, lo hubiese naturalizado, hubiese aprendido mucho más de qué hacer, cómo llevarme, digo, la verdad es que empieza por la escuela, todo empieza por la escuela, para mí. Digo, tenemos que hacer una escuela para todos, porque en la diversidad está la riqueza y el aprender a convivir con lo distinto, tanto sea con los niñas trans, ¿viste? Con transgénero, con las personas, los niños con discapacidad, digo, en esa amplitud que permite la escuela es donde vamos a aprender a convivir y vamos a forjar una sociedad mucho menos prejuiciosa y mucho más inclusiva. Ujú. Digo, yo tengo el caso de mi hija que tenía una compañera con una discapacidad motriz, donde la verdad es que en los actos escolares los padres se asombraban y aplaudían como que, viste, ay, hay una nena,
los pibes la trataban, ¿viste? La jugaban a todo y trataban de integrarla y de formar, digo, si los pones desde la sala de 2, de 3, a todos juntos los pibes aprenden a convivir con lo que hay. El problema es cuando le vamos cargando nuestros prejuicios y además los separamos, ¿viste? La escuela especial por un lado, los chicos normales por otro, por decirlo de alguna manera. Digo, para mí una gran solución para muchos problemas sociales que tenemos con respecto a la aceptación y al cambio de paradigma de que estamos hablando es que la escuela sea mucho más inclusiva y preste todas las herramientas necesarias para que el pibe no vaya tipo un objeto ahí adentro, ¿sí? Porque lo tengo que tomar y ya, sino para que tenga todas las herramientas para poder tener una educación de igualdad, ¿viste? Bien, bueno, la última. Soy lo que piensan que no hay que segregar por discapacidad, pero sí hay que hablar de especificidades de cada una de ellas. Vos como mujer con discapacidad visceral, ¿cuáles son las trabas más latentes, con más frecuencia que vos decís, bueno, esto es puntual, de esto no se habla, a mí me cuesta esto? Sí, buena pregunta. La verdad es que cuando la sociedad espera de que vos lleves la discapacidad a flor de piel y que la muestres, que sea visible, Todo el tiempo. ¿viste? Sí. Todo el tiempo. Así, sí, a mí me falta la pierna y bueno, me tengo que sacar, ¿viste? Y mostrarte que me falta la pierna porque si no, no me crees, no te doy la suficiente lástima, no me tenés la suficiente compasión, digo, es horroroso lo que nos hacen. Y en esto, cuando la discapacidad es invisible porque es visceral, encima la desconfianza y la puesta a prueba todo el tiempo. Digo, ¿viste? No, pero ¿qué tenés? No tenés nada, o sea, no, vos discapacitada, vos persona con discapacidad, digo, tenés que estar dando pruebas todo el tiempo de lo que te sucede, dando explicaciones, porque tenés que, viste, en algún punto tiene que ser visible, porque si no es visible no te creo y no lo sos. Digo, no puedo, entonces yo no puedo ejercer mis derechos. Entonces, esto es un reclamo de muchas mujeres con discapacidad visceral, y esto es algo que nos sucede, nos atraviesa y es algo que, viste, que nos vulnera doblemente, porque la verdad es que tener que estar, no sé, viste, por ejemplo, inmunosuprimida en los lugares llenos de gente, como decir, sería un banco, la verdad que me exponés a 2 horas de cola en un banco, me exponés a que yo me contagie y la pase de heavy, viste, entonces vos podés utilizar este derecho a no hacer la cola de 2 horas, pero bueno, vos te tenés que comer 20 insultos porque entendés vos que sos discapacidad. Digo, viste, esa agresión continua, porque todo lo tenés que demostrar y lo tiene que ser visible y tenés que dar lástima para. Es esta cuestión social tan horrible, ¿no? De que si la discapacidad no se ve, no la creen. Y la verdad es que nadie tiene que creer nada, ¿viste? Yo ya fui a mi junta y lo demostré donde lo tenía que demostrar, y en todo caso bastante difícil, a veces nos hacen para las personas viscerales las juntas para el CUD, ¿viste? Que son complicadas, porque hasta las mismas personas que integran la junta, cuando vos tenés una discapacidad visceral, tenés que demostrar, ¿viste? Es mucho más exhaustiva. Tenés que ir con el CUD como más grande de todos, ¿viste? Para que te crean. Así que bueno, nada, eso es una cuestión que es un problema, que es algo que tenemos con las discapacidades viscerales. Bien. No te quiero dar más tiempo, pero si podés contestarme esta última respecto a la vacunación de personas con discapacidad. Si bien estas dos diferencias, que la discapacidad afecta a la accesibilidad y la enfermedad afecta a lo que es la salud, como para hacer una diferenciación, pero sí hay un reclamo de muchas personas con discapacidad que nos den prioridad. ¿Cómo ves esto y el plan de vacunación que todavía no contempla a las personas de riesgo o con discapacidad? Mira, sé que se está trabajando sobre el tema, pero de todas maneras, yo quizás con esto no me gane, no sea muy simpática, porque muchas de las personas con discapacidad no coinciden conmigo, pero digo, mira, yo por ejemplo tengo una discapacidad pulmonar, que tengo todos los números para poder ser vacunada, sin embargo, como no hay
mucho relevamiento sobre casos como el mío. No se sabe si la vacuna me puede afectar para mal o no, ¿no? Pero bueno, digo, sí, yo charlo con compañeras y hay una compañera, por ejemplo, que tiene una amputación, ¿no? Que la verdad es que si se agarra COVID o no se agarra COVID, la pasaría como cualquier otra persona que no tiene discapacidad, ¿sí? Pero quizás, como hay escasez de vacuna todavía, porque no hay para vacunar a todos en el orden de prioridades, digo, le damos la vacuna a aquella que tiene, le falta el pie, media pierna, o se la damos a aquel que está en la primer frontera con la enfermedad, que son los médicos, los maestros, o aquellos que tienen alguna deficiencia que de agarrarlo COVID están expuestos a que sea letal. Digo, la discriminación positiva todo el tiempo tampoco habla bien de nosotros. Digo, todas las discapacidades no son iguales para requerir la vacuna de manera urgente hoy primero que el otro. Digo, yo, por ejemplo, podría ser una de las primeras, pero no hay antecedente con lo mío de saber si... O sea, justamente hoy, me llamaron para que me vaya a vacunar, pero no saben cuál va a ser la respuesta con mi inmunidad con respecto a la vacuna, y viste, entonces estamos como dudosos con eso. Pero hay mucha gente que no sé, viste, que no sé, podés tener discapacidad porque te falta un ojo, porque te falta la mano, y digo, y eso no te va a poner más en riesgo, ¿sí? Que una persona que tiene otras patologías que quizás o que tienen que ocupar cargos donde están muy expuestos todo el tiempo, como nuestros médicos, nuestros maestros. Digo, cada caso es muy especial. Digo, hasta por ahí nomás tenemos que tener prioridad para vacunarnos. No todos tenemos que tener la prioridad para vacunarnos. Algunos podemos esperar y otros la necesitan con más urgencia. No debemos siempre pretender una discriminación positiva, porque si no hacemos más de lo que nos quejamos, ¿no? Digo, acá dice discriminación positiva. Acá dice Jorge, coincidimos. La discapacidad no, como no podemos, totalmente. Por eso yo decía que a veces la discapacidad viene por una enfermedad como es el caso mío, que sí soy de riesgo, y en otro caso no. En otro caso simplemente una discapacidad que no es enfermedad. Entonces, por eso, ¿no? Esa diferenciación a veces no está tan clara. Totalmente. Porque entonces ahí sí, viste, cuando nos conviene nos agarramos de lo médico, del modelo médico hegemónico, y cuando no, digo, no, tenemos que ser cautelosos. También hubo gente que por tener el CUD estaba exceptuada de ir a trabajar, sin importar la discapacidad que tenía. Y había gente que decía, no, pero si yo no estoy más en riesgo que otro que no tiene discapacidad para ir a trabajar, yo quiero ir a trabajar presencial, digo, viste, como se equivocaron en decir todas las personas con discapacidad no tienen que ir presencial a trabajar, porque no es así, porque hay muchos que corrían la misma suerte que otro que no era persona con discapacidad, también es para la vacuna. Y ahí es para ser socialmente correctos, digamos, ¿no? Tenemos que entender que hay gente que de verdad está poniendo el cuerpo y que hay pocas vacunas, y entonces vayamos por aquellos que realmente es necesario que la tengan sí o sí inmediatamente. Digo, seamos solidarios también, ¿no? Totalmente. Tenemos otras cuestiones que necesitamos ir en primera fila, no exclusivamente esta de la vacuna. Totalmente, se confunde mucho discapacidad con lo que es enfermedad. La mayoría de nuestros concurrentes de Casarane tienen discapacidad intelectual. ¿Crees que esta discapacidad está más invisibilizada que otras, como la motora, por ejemplo? Creo que es un tema, porque por lo general las discapacidades intelectuales están opacados o tutelados, o como que siempre, no, viste, les cuesta más ejercer sus derechos porque hay otro que habla por ellos. Hay una lucha allí de dejar que la persona sea independiente, de que la persona, bajo las posibilidades que tenga, pueda tener acompañantes, pero no tutela. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, totalmente. Hay una cuestión de anular mucho a las personas con discapacidad intelectual, y nada, ¿viste? Y también esto del prejuicio, ¿no? Digo, no, si es con discapacidad intelectual entonces no puede. Digo, no, esperemos, vayamos a ver que sí puede un montón de cuestiones, más de las que no puede. Mucho para romper allí con los prejuicios también, y
y trabajar sobre este tema. Me parece que la desventaja es la mirada del otro, ¿viste? La Bien, mirada del otro, el prejuicio del otro, que es mucho más intenso que con otras discapacidades. bien. Rosario, sabemos que a fin de mes va a venir el director ejecutivo de la ANDIS a la playa de Tucumán, así que nos gustaría contar con tu presencia. En el caso de que vengas, contar con nosotros, te vamos a recibir, te vamos a contar mucho más de nuestros jóvenes, de los colaboradores de toda la comunidad de Casa Bueno, Grande, familiares, así que, escríbanle a Fernando y díganle que me lleve. Yo voy. muy bien, Ustedes muy bien, escríbanle, buenísimo, háganle buenísimo, el pedido, buenísimo. traigan a Rosario Acá y, dice y hacemos una Jorge, juntada. dice Jorge, se me va el comentario. Tenemos que devolverle voz, protagonismo, elección, derechos como sujetos de derecho respecto a las personas con discapacidad intelectual. Bueno, Totalmente, al 100% coincido, es así. Rosario, muchas gracias. Te mandamos un afectuoso abrazo, realmente muy, muy, muy felices con tu presencia virtual. Esperamos que pueda ser una presencia física en poco tiempo y si no, va a haber más oportunidades. Contar con nosotros, con toda Casa Grande, para lo que necesiten. Chapo, y abrazo Escúchame, virtual. cuando quieras, quiero que cuenten conmigo para difusión, para todo lo que necesiten, ¿eh? Y que hagamos Bien, más actividades en común. Vayamos pensando cómo trabajar juntos esta cuestión de visibilizarnos y de visibilizar nuestros derechos por sobre todas las cosas. ¿Eh? totalmente, nos encanta. Eh, nada, nos encanta tejer redes de contacto, sobre todo con vos, te tuteo, bueno, perdón que te tutee, pero me generas confianza. Obvio, si no me enojo, si no me enojo. Bueno, buenísimo ahí estaremos trabajando codo a codo. Dale, para lo que quieran, a disposición siempre. ¿Eh? Un abrazo Muchas enorme. gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Igualmente. Chau, chau.